Pedalearon hacia el sur por la carretera 1. Joey llevaba su bici en línea recta sobre la raya blanca, a veces manteniéndose así durante más de 1 kilómetro. En una ocasión descubrieron que mientras conducía plácidamente su bicicleta a lo largo del arcén, iba comiendo moras de manera divertida. Las lanzaba al aire y las atrapaba con la boca al caer, sin fallar ni una. Una hora después lo encontraron sentado sobre una piedra histórica de la Guerra de la Independencia y tocando Jim Dandy en la guitarra. A las 11 llegaron a un extraño bloqueo de la linde de una ciudad llamada Ogunquit. Atravesados en la carretera y bloqueándola de lado a lado, había 3 camiones de un vivo color naranja. En la trasera de uno se encontraba el cuerpo despatarrado, picoteado por los cuervos, de lo que alguna vez fue un hombre. Los 10 últimos días de calor abrasador habían hecho su efecto. Allí donde el cuerpo no estaba cubierto por la ropa, se agitaba una nube de insectos. Nadine dio media vuelta y comenzó a alejarse. ¿Dónde está Joey?, preguntó. No lo sé, por ahí delante, en alguna parte. Quisiera que no hubiera visto esto. ¿Crees que lo ha visto? Es probable, contestó Larry. Había estado pensando que, para tratarse de una arteria principal, la carretera 1 había estado terriblemente desierta desde que salieron de Wills, pues no encontraron por el camino más de 2 docenas de coches abandonados. Ahora comprendía el motivo. Habían bloqueado la carretera. Al otro lado de aquel pueblo debía de haber probablemente centenares, acaso miles de coches abandonados. Y se daba cuenta de cómo se sentía Nadine respecto a Joey. Lo mejor hubiera sido evitar aquello al muchacho. ¿Por qué bloquearían la carretera?, le preguntó Nadine. ¿Por qué habrían de hacerlo? Debieron tratar de poner en cuarentena a su ciudad. Imagino que encontraremos un nuevo bloqueo en el otro lado. ¿Hay más cuerpos? Larry detuvo la bicicleta y miró. 3, dijo. Muy bien, no voy a mirarlos. Larry asintió. Atravesaron el bloqueo de los camiones y siguieron su camino. La carretera bordeaba de nuevo el mar y se sentía más fresco. Había largas y sórdidas hileras de chalets de veraneo, apretados unos junto a otros. Larry se preguntó si la gente pasaba de veras sus vacaciones en aquellas viviendas. ¿Por qué no irse a Harlem y dejar que tus hijos jueguen debajo del chorro de la boca del hidrante? No es bonito, ¿verdad?, comentó Nadine. Aquello era la esencia de un vulgar lugar de veraneo junto al mar. La gasolinera, puestos de freidura de almejas, heladerías, moteles pintados con toda suerte de colores pastel, minigolf. Larry experimentó 2 reacciones distintas. Parte de su ser clamaba contra aquella triste y vocinglera fealdad, y contra la fealdad de las mentes que habían convertido aquel trecho de costa, magnífico y bravío, en un largo parque de atracciones de carretera para familias viajando en camionetas. Pero otra parte más profunda y sutil le susurraba sobre la gente que ocupaba aquellos lugares y aquella carretera durante otros veranos. Damas con sombreros para el sol y shorts demasiado ceñidos para sus orondos traseros.
estudiantes de secundaria con camisetas de rugby a rayas, rojas y negras, muchachas con indumentaria de playa y sandalias, chiquillos chillones con la cara churretosa de helado. Eran ciudadanos americanos y había una especie de romance indecente y apremiante siempre que se encontraban en grupos. Poco importaba que estuvieran en un refugio de esquí en Aspen o cumpliendo con sus prosaicos ritos estivales a lo largo de la carretera 1 en Maine. Y ahora todos esos americanos se habían ido. Una tormenta había arrancado una rama de un árbol, la cual a su vez había derribado el gigantesco letrero de plástico Dairy Treat sobre el puesto de helados del estacionamiento, donde permanecía tumbado de costado semejante a una pálida coroza. En el campo de minigolf, la hierba empezaba a crecer. Hubo un tiempo en que aquel trecho de carretera entre Portland y Portsmouth había sido un parque de atracciones de 100 kilómetros, y ya no era más que un lugar poblado de fantasmas, donde todas las agujas del reloj se habían descolgado. No, no es muy bonito, respondió él. Pero una vez fue nuestro, Nadine. Una vez fue nuestro, aunque jamás hubiéramos estado aquí, y ahora ha desaparecido. Pero no para siempre, dijo ella. Larry la miró, contempló su rostro límpido y resplandeciente. Su frente, en la que nacía aquel mechón asombrosamente blanco, brillaba como una lámpara. No soy una persona religiosa, continuó. Si lo fuese, diría que lo ocurrido es un castigo de Dios. Dentro de 100 años, quizá 200, volverá a ser nuestro. Esos camiones no habrán desaparecido dentro de 200 años. No, pero la carretera sí. Los camiones permanecerán en medio de un campo o de un bosque, y donde solían estar sus neumáticos, habrán crecido albarrás y plantas orquídeas. Ya no serán camiones, sino un montón de chatarra. Creo que estás equivocada. ¿Por qué? Porque estamos buscando a otras personas, repuso Larry. Dime, ¿por qué crees que estamos haciendo esto? Nadine lo miró. Bueno, porque es lo que debemos hacer, contestó. La gente necesita de otra gente. ¿Acaso no lo sientes cuando estás solo? Sí, respondió Larry. Si no nos tuviéramos los unos a nosotros, la soledad nos volvería locos. Y cuando lo estamos, la propia cercanía nos saca también de quicio. Si nos hallamos juntos, construimos kilómetros de chalets veraniegos, y los hombres se matan entre sí en los bares los sábados por la noche. Se echó a reír con una risa en la que no había ni una pizca de humor. No hay respuesta, concluyó. Es como encontrarse atascado dentro de un huevo. Vamos, Joey debe llevarnos mucha delantera. Permaneció parada con su bicicleta un momento más, con la inquieta mirada clavada en la espalda de Larry mientras se alejaba. Por último, empezó a pedalear detrás de él. No podía estar en lo cierto. No podía ser. Si llegara a ocurrir una cosa tan monstruosa como aquella, ¿qué sentido tendría nada? ¿Por qué estarían siquiera vivos? Después de todo, Joey no les llevaba demasiada delantera. Lo encontraron sentado en el parachoques trasero de un Ford azul aparcado en un camino. Estaba mirando una revista erótica que acababa de encontrar,
y Larry observó incómodo que el muchacho tenía una erección. Contempló de soslayo a Nadine, pero ésta miraba hacia otro lado, quizá a propósito. «¿Vamos?», dijo Larry cuando llegaron junto a él. Joey dejó la revista y en lugar de ponerse en pie, hizo un sonido gutural e interrogante, señalando hacia arriba al aire. Larry levantó los ojos pensando que el muchacho había visto un aeroplano. «¡El cielo no! ¡El granero!», gritó entonces Nadine, y su voz se oyó muy cerca y excitada. «¡En el granero! Gracias a ti, Joey, nosotros jamás lo habríamos visto». Se acercó al chico y lo estrechó. Larry se volvió hacia el granero, donde se destacaban claramente unas letras blancas sobre el descolorido tejado de ripias. «Nos hemos ido a Stubbington, Vermont. Centro Control Epidemia». Debajo había una serie de direcciones de carreteras, y al final, abandonamos Ogunquit, 2 de julio 1990. Harold Emery Lauder y Francis Goldsmith. ¡Santo cielo! Debió de estar echando el hígado cuando escribió la última línea, dijo Larry. «El Centro de Control de Epidemias», exclamó Nadine. «¿Cómo no lo pensé antes? Hace menos de 3 meses leí un artículo en el suplemento dominical. Se encuentran allí. Si aún están vivos». «Pues claro que lo están. Para el 2 de julio había terminado la epidemia. Y si pudieron subir hasta el tejado de ese granero, es evidente que no estaban enfermos». «Desde luego uno de ellos se sentía muy saludable», asintió Larry, sintiendo una excitación creciente. «Y pensar que he atravesado Vermont». «Stubbington se encuentra al norte de la carretera 9, desde varios puntos», reflexionó Nadine con tono ausente, sin apartar la mirada del granero. «Aún así ya deben de estar allí, ¿no te parece?». Le brillaban los ojos. «El 2 de julio fue hace hoy 2 semanas. ¿Crees que pueda haber otras personas en el Centro de Control de Epidemias, Larry? Debe haberlas, ¿verdad? Si estaban al corriente de las cuarentenas y la esterilización de ropas, sin duda llevaron a cabo una cura, ¿verdad?». «No lo sé», respondió Larry cauteloso. «Pues claro que sí», dijo ella con tono impaciente y un tanto fastidiado. Larry nunca la había visto tan excitada, ni siquiera cuando Joe hizo su hazaña de imitación con la guitarra. «Apostaría a que Harold y Frances han encontrado docenas de personas, tal vez incluso centenares», continuó. «Nos iremos ahora mismo, el camino más rápido». «Espera un momento», la interrumpió Larry tomándola por el hombro. «¿Qué ocurre? ¿No comprendes?». «Comprendo que este letrero nos ha estado esperando 2 semanas y que puede seguir esperando algo más. Entre tanto, vamos a almorzar. Además, Joey, el loco por la guitarra, se está cayendo de sueño». Nadine lo observó. Joey estaba mirando de nuevo la revista, pero empezaba a cabecear y a esforzarse por mantener los ojos abiertos. Tenía unas profundas ojeras. «Dijiste que acababa de reponerse de una infección», añadió Larry. «Y tú también has tenido un duro viaje». «Tienes razón. Todo cuanto necesita Joey es una buena comida y una larga siesta».
Joey emitió un gruñido soñoliento de desinterés por todo. Larry sintió los últimos vestigios del miedo que no hacía mucho le había atenazado ante lo que tenía que decir a continuación. Pero había de hacerlo. De lo contrario, lo haría Nadine tan pronto tuviera posibilidad de reflexionar. Y además, tal vez fuera ya el momento de averiguar si había cambiado todo lo que él creía. ¿Sabes conducir, Nadine? ¿Conducir? ¿Quieres decir que si tengo licencia? Sí, pero un coche no resultaría nada práctico con tantos vehículos abandonados por las carreteras, ¿no crees? Quiero decir... No pensaba en un coche, dijo Larry. La imagen de Rita montando a la grupa detrás del misterioso hombre negro suponía que se trataba de la representación simbólica de la muerte en su mente. Surgió de repente ante sus ojos. Los dos derribándole a él mientras cabalgaban en un monstruoso cerdo, semejantes a los tenebrosos jinetes del apocalipsis. Sintió la boca seca ante aquella imagen. Le latían las sienes, pero su voz sonó firme. Si se le quebró en algún momento, Nadine no pareció darse cuenta. Y lo más extraño fue que Joey la miró medio adormilado y le pareció notar algún cambio.